bien. Vamos a hacer algo aquí. Para poder cubrir el material, vamos a saltar a una sección, no a saltar, vamos a saltar a una sección. Es punto 8, que sería enseñanza sobre el reino, y puntos, 7 y 8. Enseñanzas sobre el reino y la transfiguración del rey. Y no los voy a saltar porque sean menos importantes, sino porque es una sección más entendible que yo no tuviera que pues, explicar tanto. Lo que vamos a hacer es mañana en la mañana les vamos a entregar una hojita que tiene las respuestas para esta sección, ¿okay? Para que no se vayan sin las respuestas. Pero en esta sección aquí hablo de la enseñanza de Jesús sobre el reino. Si el reino de Dios ha venido, pero ha venido de una forma diferente a que se esperaba, ¿qué tiene que hacer Jesús? Tiene que explicar la naturaleza del reino. Tiene que explicar cosas como que el reino es algo espiritual, que no es un reino físico. Que entrar al reino no tiene que ver con la nacionalidad de uno, tiene que ver con un nuevo nacimiento. Es lo que Jesús dice en Juan capítulo 3. Si alguien no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. En el Sermón del Monte, Él enseña acerca del establecimiento de ese reino espiritual. ¿Okay? Los pobres en espíritu son las personas que entran al reino. Los que entran al reino son ellos que tienen una justicia mayor que la justicia de los fariseos. O sea, explica todos los detalles de la naturaleza de un reino espiritual en sus parábolas sobre el reino. En Mateo capítulo 13, por ejemplo. ¿Qué está haciendo? Está enseñando la naturaleza espiritual del reino. El reino de Dios es como un sembrador que va sembrando semillas. Las semillas son la palabra de Dios. Y hay diferentes respuestas a ese mensaje. Y no todos que reciben el mensaje son realmente ciudadanos del reino de Dios. De hecho, es como una red que se tira en el mar y saca toda clase de peces. Y en el momento a lo mejor no sabemos cuáles realmente son buenos peces o no, ciudadanos o no. Pero en el día del juicio Dios va a separar entre ellos. O sea, Jesús por medio de esas parábolas está enseñando sobre la naturaleza verdadera del reino. También enseña que el reino es ya y todavía no. ¿Okay? Con las parábolas del sembrador explica cómo el reino sí está presente, pero en muchos pasajes Jesús habla del reino venidero y qué va a pasar cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra. Y la siguiente sección que vamos a saltar es la transfiguración del rey. Y otra vez quiero que veamos ese evento a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús lleva a 3 de sus discípulos ahí a un monte alto y Dios abre las puertas de su entendimiento y ellos ven una manifestación de la gloria de Dios. Y en el Antiguo Testamento hubo 2 momentos en los cuales 2 hombres diferentes subió al monte de Sinaí, monte de Horeb. Elías y Moisés, y allí sobre esa montaña ellos vieron la gloria de Dios. Dios dejó que pasara enfrente de ellos su gloria. Entonces Jesús ya va a esta montaña con sus discípulos y ellos ven la gloria de Dios en la transfiguración de Jesucristo. Y allí, ¿quién está con Jesús? Elías y Moisés, esos 2 hombres que habían visto sobre una montaña la gloria de Dios. Ellos representan la ley y los profetas. Y los discipulados están maravillados con la presencia de los 3 hombres y Dios dice, no entiendes, este es mi hijo, oíd a él. Ya dejas de prestar tanta atención en esas 2 personas que no reconoces que la persona gloriosa aquí es el Mesías. Okay, y eso nos lleva a la última sección de nuestro recorrido de los evangelios, los últimos días del rey, hablando de su llegada a Jerusalén, su muerte, su resurrección. Y vamos a usar este tiempo para estudiar esta parte de los evangelios. Vamos a tener que ir rápido para terminarlo, pero creo que sí lo podemos hacer. Okay.
Los últimos días del rey, la entrada del rey a Jerusalén. Es otro momento en la vida de Jesucristo. Y otra vez, para entender este evento, tenemos que entender una red de promesas, una red de expectativas, un nexo de expectativas del Antiguo Testamento que provee el contexto teológico para poder entender el significado de este evento. Entonces, inciso A, vamos a ver el trasfondo bíblico de la entrada del rey a Jerusalén. El primer pasaje que quiero que veamos viene de Malaquías, un pasaje que ya hemos visto un par de veces. Malaquías 3, 1 al 3, es uno de los pasajes que habla de esta expectativa de la venida futura de ¿quién? Del Señor, que lo llama el mensajero del pacto. Simplemente quiero que notemos cuando venga el Señor, cómo va a venir, a dónde va a llegar y qué va a hacer cuando llegue. ¿Okay? Malaquías 3, 1 al 3, Malaquías y la purificación del templo. ¿Puede leer, hermano? El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Okay, entonces, cuando el Señor viene, ¿a dónde va a llegar? A su templo. ¿Y qué va a hacer cuando llegue? Va a purificar a los levitas, va a purificar al pueblo de Israel, pero por medio de este evento que pasa en el templo. ¿Okay? Eso es la primera referencia. La segunda referencia viene de Salmos 118. Salmos 118 y la procesión mesiánica al templo. Quisiera tomar el tiempo para leer todo el Salmo, no tenemos tiempo, pero déjenme explicarles el contexto. En Salmos 118 habla de la llegada del rey davídico a Jerusalén después de una batalla. Él llega a Jerusalén victoriosamente. ¿Y qué pasa cuando el rey davídico llega a Jerusalén? Bueno, las puertas se abren, todo el pueblo de la ciudad sale para recibir a su rey que ha venido victorioso de la batalla. Y ellos reciben y hay un desfile del rey, un desfile por la ciudad y ellos llegan ahí al templo. ¿Okay? Y ahí se proclaman varias cosas que vamos a ver que son importantes para el Nuevo Testamento. Entonces vamos a solamente leer unos versículos, Salmos 118, 19 al 27. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Señor, danos la salvación. Hosana, Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Okay, entonces él llega a la ciudad, se abren las puertas, la gente lo reciben. ¿Y qué es lo que ellos proclaman? Hosana, Señor, danos la salvación, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos lo reciben, se reúnen en una procesión, ellos están portando ramas y lo llevan hasta ¿dónde? Hasta el templo, los cuernos del altar. Entonces es una expectativa mesiánica, ¿okay? Hablando de un evento que pasó en la historia de Israel cuando llegó el rey a Jerusalén, pero es claramente una expectativa mesiánica. ¿Okay? El tercer elemento de nuestra red de expectativas viene de Jeremías y la impureza del templo. A través de su libro, el profeta Jeremías condenó a la nación por su mal uso del templo. La nación se jactó de su templo. Vamos a ver en este pasaje que ellos decían, el templo, tenemos el templo. Qué bonito, qué bueno que tenemos el templo. Estamos seguros, estamos bien.
Y lo que él dice es, Jeremías los regaña porque aunque ellos están en el templo y están adorando a Dios, sus vidas fuera del templo no coinciden con el testimonio que dan allí en el templo. Y él va a regañar a ellos y condenar al templo. Entonces vamos a leer Jeremías 7, 7 al 11. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre, y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Okay. Entonces, ¿qué es la condenación? ¿Ellos qué hacen? Roban, matan, cometen adulterio, participan en la idolatría, pero luego vienen al templo y adoran a Dios. Y dice que ese templo ha llegado de ser ¿un qué? Una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Ese es un lugar donde un ladrón se esconde para sentirse seguro. ¿Okay? Se esconde ahí en ese lugar. Y dice, este templo ha llegado de ser así, porque ustedes son ladrones y luego se van al templo y dicen, estamos a salvo para cometer nuestras abominaciones, pero aquí tenemos nuestro templo. Y Jeremías dice, tu templo es una cueva de ladrones. El último pasaje en nuestro nexo de pasajes es Zacarías 9:9. Zacarías habla también de la venida del rey mesiánico a Jerusalén. Es una profecía, una expectativa que es parte de todas esas promesas, que es la esperanza básica de los profetas. ¿Qué es? El Mesías viene, o sea, Él vuelve a Jerusalén, Él va a volver a Sión. ¿Cómo se describe aquí su regreso a Sión? Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Entonces, son varios hilos proféticos que se conectan aquí para ayudarnos a entender el evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, podemos interpretar este evento teológicamente. Inciso B, el rey viene a Jerusalén. ¿Okay? Jesús coordina esa entrada, llama por un asno, ¿para qué? Para poder entrar en Jerusalén. O sea, se está presentando a Jerusalén. Viene para cumplir la expectativa de Salmo 118, la llegada del rey a Jerusalén. Entonces, la entrada triunfal sobre un asno. ¿Puede leer Marcos 11, 8 al 10, por favor? Está bien, yo lo leo. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino y otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban. ¿Okay? Entonces ellos están recibiendo a Cristo, Jesús que viene en la ciudad, y ¿qué es lo que ellos cantan? Un canto de Salmo 118. Están cantando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Eso es Salmo 118, 25 y 26. Mateo también habla de este mismo evento. ¿Puede leerlo, hermano? Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Okay, y Mateo 21, 4 y 5, por favor. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
¿Okay? Y el pasaje ahí es Zacarías 9:9. ¿Okay? Entonces los evangelistas quieren que entendamos que Jesús al entrar a Jerusalén, eso es la presentación formal, la llegada del rey a Jerusalén. Número 2, la purificación del templo. Acuérdense, según Salmos 118, la procesión mesiánico, el desfile mesiánico terminará en el templo. Y además, Malaquías ha hablado de la llegada del Señor a su templo, ese mensajero del pacto que vendrá para purificar su templo. Entonces, notan lo que dice Mateo 21, 10 al 13. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Entonces el rey ha venido para purificar a su templo, que es un símbolo de purificar a la nación. Y ahora la pregunta será, ¿cómo recibirá la nación a su rey? Bueno, es muy importante que los evangelistas son muy cuidadosos para argumentar y demostrar por medio de las historias que ellos escogen que la recepción no fue una recepción buena. Cuando él llegó a Jerusalén, había esa recepción inicial, pero ¿quiénes fueron ellos que lo recibieron a Jerusalén? Eran los peregrinos que venían de otras partes de la nación, del país, para participar en la Pascua. Los ciudadanos de Israel y el liderazgo de Jerusalén no lo aceptaron, porque inmediatamente después de su venida empiezan los choques, y son choques fuertes. Entonces, inciso C, conflicto y condenación. Conflicto y condenación. Los evangelios otra vez narran una serie de choques entre Jesús y el liderazgo en Jerusalén. Básicamente la nación por medio de su liderazgo está rechazando su rey. Ahí en ese contexto tenemos la historia de la maldición de la higuera, que es el simbolismo ahí de esa maldición. Que parece que Marcos especialmente cuenta esa historia de la maldición de la higuera como un símbolo de la destrucción de ¿qué? La nación, la condenación de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento a veces Israel se presenta como, vimos ayer, una viña, o a veces como un árbol, pero un árbol que no lleva fruto. ¿Okay? No es productivo, no sirve para nada, y luego Dios tiene que cortarlo. Entonces, cuando Jesús maldice a la higuera, es un símbolo de la maldición de la nación, la condenación de la nación por su falta de llevar fruto. Es interesante porque las últimas palabras del Antiguo Testamento habla de esa condenación. Ya hemos leído varias veces Malaquías 4, 5 y 6. ¿Puede leerlos otra vez, hermano? Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción total. Entonces, cuando venga el Señor para purificar su templo, purificar la nación, si ellos no responden bien, ¿qué es la amenaza? La última frase. No sea que yo venga y hiera la tierra con ¿qué? Destrucción total. Un día va a venir su rey. Si no lo reciben, el resultado será una destrucción total de esta nación. Luego sigue en la historia varias parábolas, especialmente Mateo narra una serie de 3 parábolas y son parábolas de condenación. Cada uno de los 3 habla de la dureza del corazón de Israel, de su rechazo de su rey y de la condenación que resulta por ese rechazo del rey. Primero es la parábola de los 2 hijos. Okay, con versículos 31 y 32 podemos ver el resumen del mensaje. Por favor, hermano. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, respondieron ellos. Jesús les dijo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes,
Porque Juan vino a ustedes en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, ni siquiera se arrepintieron después para creerle. En creo que es capítulo 8 de Mateo, había una historia ahí donde un centurión cree en Jesucristo y demuestra una gran fe. Y Cristo dice, no he visto fe como esta fe en todo de Israel. Luego Jesús dice, vendrá el día en el cual la gente vendrá del norte, del sur, del este, del oeste y se sentarán en la mesa en el reino de Dios y los hijos del reino serán echados fuera del reino. Y es lo que está pasando aquí. Jesús está respondiendo a ese rechazo, esos choques que él ha encontrado en Jerusalén. ¿Y cómo responde? Él dice, mira, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, la gente aislada, marginada de la sociedad, ellos me han recibido y ellos están entrando en el reino. Pero ustedes, los hijos del reino, están rechazando a su rey. Siguiente pasaje es Mateo 21, 33 al 46. Es la parábola de los labradores malvados. También una parábola de condenación. Y quiero que noten aquí que en esta parábola hay una cita de Salmos 118, 22 y 23. ¿Okay? ¿Puede leerlo, hermano? Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Que eso es Salmos 118, 22 y 23. Entonces, Salmo 118, el salmo que hablaba de la entrada triunfal de un rey a Jerusalén yendo a su tabernáculo, a su templo, ese mismo salmo hace ese comentario. Esa piedra que los constructores, ¿quiénes son los constructores? Esos son los líderes de Israel. Ellos han rechazado esa piedra, pero él ya ha llegado de ser la piedra de ángulo. Eso es el contexto de ese salmo. Entonces Jesús dice, ustedes, Israel, son iguales a esas personas en Salmo 118. ¿Puedes seguir con 43? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. No entendieron la mayoría de su enseñanza, pero sí entendieron eso. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Va a dar la viña a otros labradores. El reino les será quitado de ustedes y será dado a una nación que produzca frutos del reino. O sea, es la condenación de que hablaba Malaquías. Siguiente pasaje en Mateo es otra parábola, Mateo 22, 1 al 14. Y es la parábola de la boda. Vamos a leer versículos 1 al 10. Jesús comenzó a hablarles otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciéndoles, digan a los que han sido invitados, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está preparado, vengan a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos e inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de invitados. Entonces, ¿qué es el mensaje de las tres parábolas? Los ciudadanos del reino, la nación de Israel, ha rechazado su rey y se queda condenada la nación. Pero el reino se va a dar ¿a quién?
a otras personas. Vamos a ir por los caminos y buscar a los que quieren venir. Entonces, son parábolas que hablan de la inclusión de otras personas que no son parte de la nación judía y son parábolas sobre la condenación de la nación. Una de las partes más importantes de la historia de la venida de Jesús a Jerusalén es su sermón escatológico. En Lucas 21, en Mateo 24 y 25, en Marcos 13 tenemos el mismo sermón y a veces se llama el sermón escatológico. Jesús va sobre el monte de Olivos y habla del futuro. Y el mensaje de ese sermón, de esa enseñanza, es que Israel será destruida. La ciudad, el templo será destruido. Número 3, profecías de la destrucción del templo. Los 3 evangelios sinópticos relatan ese mismo sermón. Jesús empieza en Mateo 23 con 7 ayes contra el liderazgo judío. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócratas. Y al declarar esos ayes es muy parecido a los profetas que también declararon ayes contra la nación de Israel. Entonces, está condenando a la nación y diciendo, tu ciudad y tu templo serán destruidos. ¿Pueden leer, por favor, Mateo 23, 37 al 39? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Okay. Entonces Israel tiene una historia de rechazo. Han rechazado los profetas y como indicaba la parábola de los labradores malvados, también han rechazado no solamente a los mensajeros, también al hijo del rey. Han matado. El resultado otra vez será destrucción. Tu casa se quedará desierta. Tu ciudad será destruida. Okay. Pero sí queda esperanza porque versículo 39 dice que vendrá un día en el cual dirán que bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hay otra venida del rey. En la primera venida del rey, ahí entrando en Jerusalén, ellos proclamaron esas palabras, pero no lo recibieron. Pero hay un rayo de esperanza aquí. No sabemos en este momento cómo se cumplirá, pero sí va a haber algo en el futuro de recepción del Mesías. Inciso B, el sermón escatológico de Jesús. Después de pronunciar o declarar esos ayes y decir estas palabras de la destrucción del templo, los discípulos con Jesús están saliendo de la ciudad. Jesús acaba de mencionar que la casa se quedará desolada. Supongo que eso los confundió un poquito y ellos dicen, mira el templo, mira ese edificio, qué tan bonito es, ¿verdad, Jesús? Y notan cómo él responde. ¿Puede leer, hermano, 24, 1 y 2? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sigue describiendo ese sermón, la destrucción de ese templo. Y de hecho sigue hablando de todo que va a pasar hasta los últimos días y la segunda venida del Mesías. Pero otra vez, todo eso, toda esa condenación, todas esas profecías acerca de la destrucción del templo, la condenación de la nación, la destrucción de Jerusalén, son cumplimiento de esa profecía de Malaquías 4:6. Si no reciben a su rey cuando él viene, yo tendré que venir y herir la tierra con destrucción final. Bueno, eso resultó en el rechazo final. La nación mató a su rey. Número 2, la muerte del rey. Los 4 evangelios se han llamado narrativas de la pasión con introducciones extendidas. Okay, porque cuando veamos los 4 evangelios podemos ver que una gran parte de cada evangelio se dedica a la muerte de Jesucristo, a esa última semana.
Entonces en Mateo, un cuarto parte del libro, 8 de 28 capítulos, habla de esa última semana. En el libro de Marcos, un tercer parte, 6 de 16 capítulos. Lucas, un cuarto parte de su libro, 6 de 24 capítulos. Y en Juan, casi la mitad de su libro, 9 capítulos, se dedican a esa última semana y 7 de esos capítulos se dedican a un solo día, el día antes de y de la muerte de Jesucristo. El punto es, por eso se ha dicho, los evangelios son narrativas de la pasión con introducciones extendidas. O sea, obviamente el punto, el momento climático de la historia, el culminante de la historia de Jesucristo es la historia de su muerte. Okay. Desafortunadamente no tenemos tiempo para exponer todo de lo que se explica y enseña en los evangelios, pero quiero notar algunos puntos importantes. ¿Qué es el significado de su muerte? Inciso A. Jesús es el siervo sufriente de Jehová que da su vida por su pueblo. Jesús es el siervo sufriente de Jehová que da su vida por su siervo. Hemos hablado de esos cánticos del siervo en Isaías. Son 4. Y especialmente uno de ellos, Isaías, los últimos versículos de 52 y Isaías 53, habla de ese siervo de Jehová. Es el mismo siervo de Jehová que ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar buenas nuevas, para sanar a los enfermos. Ese mismo siervo, según capítulo 53 de Isaías, va a morir como un cordero, un sacrificio para quitar los pecados del pueblo de Dios. Los evangelios nos han preparado para eso. ¿Okay? Vimos en Mateo capítulo 1 que la misión del rey se revela por medio de su nombre, que es Jesús, que significa Yahvé salva. Y Mateo interpreta eso para decir, se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al final de cuentas, todos los problemas que tiene la nación, la pérdida de la presencia de Dios, su exilio de la tierra, todas esas maldiciones que han venido a través de los siglos sobre esa nación, tiene como su raíz el problema fundamental que se encontró ahí en el huerto de Edén, el pecado de la raza humana. Entonces, la obra principal del rey será destruir al pecado y destruir la muerte que fue el resultado principal del pecado. Por eso los evangelios dan tanto tiempo a esas narrativas. Ahora, antes de su llegada a Jerusalén, en los evangelios, Jesús 3 veces les da profecías acerca de lo que le va a pasar cuando Él llega a Jerusalén. 3 veces les habla muy claramente de su muerte. O sea, Él dice, vamos a Jerusalén y cuando llegamos a Jerusalén yo seré entregado por los judíos a los gentiles y me van a matar y me van a sepultar y voy a resucitar en 3 veces. Y en el contexto de esas profecías podemos ver el significado de Jesús, el significado de la muerte de Jesús. Vamos a leer la última de las 3 predicciones, las 3 profecías. Marcos 10, 31 al 34 y 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y 3 días después resucitará, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Okay. Entonces, ¿qué es el propósito de la venida del Hijo del Hombre? Rescatar. Okay. Hemos notado esto antes. Desde el libro de Éxodo y ese evento del Éxodo, el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, para hablar de lo que Dios va a hacer para salvarnos de nuestros pecados, okay, para salvarnos, ellos usan vocabulario que viene del Éxodo. Entonces, la salvación se llama salvación. ¿Por qué? ¿Qué es la salvación? Es un rescate. Okay. Entonces,
la redención, una palabra que usamos para describir lo que Jesús hace por nosotros. ¿De dónde viene la palabra redención y la palabra salvación? Viene de la redención de Israel de Egipto, su rescate de Egipto como esclavos. Entonces, nos está diciendo aquí Jesucristo que su sacrificio representará el rescate del pueblo de Dios, el cumplimiento del tipo que fue el éxodo. Él nos va a rescatar de nuestros pecados. Isaías 53, 1 al 4 podemos leer para entender la explicación de cómo Él va a llevar las iniquidades y la pecaminosidad de su pueblo para ofrecer una ofrenda de expiación para ellos. ¿Puede leer, hermano? Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma. Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, por medio de un sacrificio. Y por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús en Juan capítulo 1, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el cumplimiento de todos esos sacrificios, todo ese sistema de sacrificios y el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Eso es el significado de su muerte. Quiero notar también varios énfasis de los evangelios. Lo que he hecho aquí es simplemente he leído las historias en los evangelios para observar cuáles son las cosas que se repiten, cuáles son las cosas que parece que ellos quieren enfatizar. En vez de enfatizar lo que yo quisiera enfatizar, ¿qué es lo que ellos enfatizan? Entonces, varias cosas aquí que ellos enfatizaron. Número 1, que la muerte de Jesús representa el establecimiento de ¿qué? Del nuevo pacto. ¿Okay? Les será importante notar que el sacrificio de Jesucristo representa el establecimiento del nuevo pacto, el nuevo pacto prometido por Ezequiel 36, en Ezequiel 36 y en Jeremías 31. Por ejemplo, Lucas 22, 19 al 20, por favor. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Okay. Entonces, con este acto simbólico, Él está reemplazando el antiguo pacto con este nuevo pacto. Moisés había dicho en Éxodo 24:8, este es el pasaje en el cual allí en Sinaí se estableció el antiguo pacto. Dice: entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Entonces Jesús está tomando estas mismas palabras para describir su sacrificio y decir: así, por esta manera, por medio de ese sacrificio, estoy estableciendo un nuevo pacto. Si regresamos a Éxodo 24, es interesante que ahí Dios explicó los términos del pacto por medio de los 10 mandamientos y el libro de la ley. Luego el pueblo de Dios dijo: estamos de acuerdo, si aceptamos todos esos requisitos, si queremos entrar en ese pacto. Entonces, ¿cómo se estableció el pacto? Bueno, se hizo un sacrificio. Y aquí, como dice en versículo 8, Moisés roció la sangre sobre la gente. Luego, ¿qué hicieron?
todos los ancianos de la nación se reunieron y se sentaron en una cena juntos para celebrar la participación en ese pacto con Dios ahí al pie de Monte Sinaí. Entonces Jesús viene y dice, seré sacrificado. Y ese sacrificio será el establecimiento de un nuevo pacto. Y para sellar ese pacto vamos a sentarnos y tomar una cena para demostrar que nosotros juntos con el mensajero del pacto estamos poniéndonos de acuerdo. Es un compañerismo, una comunión alrededor de ese sacrificio para celebrar el establecimiento de este pacto. Entonces, hermanos, hay que pensar en eso. Eso es realmente remarcable, que Jesús está tomando un ritual, uno de los rituales más sagradas, más establecidas de la fe judía, la Pascua. Está tomando ese rito, ese ritual y lo hace centrar en sí mismo. O sea, está poniendo esta gran tradición a un lado y lo está reemplazando con su propia tradición, su propio ritual. Como el rey mesiánico y el Hijo de Dios, Él es el cumplimiento de la Pascua y así puede abrogar esa Pascua y reemplazarla con su propio ritual, una nueva tradición para el pueblo de Dios, para el pueblo del nuevo pacto. Ahora, su obra redentora, este nuevo éxodo, será el punto de referencia. Que ahora hoy el pueblo de Dios no mira hacia atrás para celebrar el Éxodo y la Pascua del libro de Éxodo. Nosotros miramos hacia atrás para celebrar otro sacrificio, otro Éxodo, otra Pascua, el sacrificio de Jesucristo. Al hacer eso, Jesús está anunciando entonces el fin del antiguo pacto. ¿Por qué? El antiguo pacto fue establecido para ser un guía. O sea, un tutor, dice Gálatas, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo. Ya que hemos llegado a Cristo, ya no se necesita ese pacto. Somos una nueva comunidad por medio de un nuevo pacto. La llegada del Rey indica que hay una nueva manera de relacionarnos con Dios. Ya no se necesitan los sacrificios, ya no se necesitan los sacerdotes, el tabernáculo, el templo, todos los rituales se pueden poner a un lado porque un nuevo sacrificio se ha hecho y por medio de eso somos participantes en el reino de Dios y parte de su pueblo. Entonces, en nuestras iglesias, cuando nosotros tenemos ese momento de comunión, la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? Estamos celebrando, hermanos. Estamos celebrando nuestra participación en ese sacrificio hecho por nosotros. Estamos celebrando nuestra comunión y participación en este pueblo de Dios. Nuestra parte como ciudadanos del reino de Dios es rescatados de la esclavitud, transferidos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Otra cosa que los autores de los evangelios enfatizan es que Jesús no murió por haber hecho algo mal. Toman mucho tiempo y incluyen ellos muchos detalles para enfatizar este punto. Él murió no porque hizo algo mal. Inciso A, él fue, su muerte, su entrega fue una conspiración por los líderes judíos. De varias maneras los evangelios enfatizan eso. Él fue entregado por líderes judíos que estaban ahí tratando de encontrar una manera de destruirlo. ¿Puede leer 26, 1 al 5, hermano? Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: Como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Entonces él muere no por su propia maldad, sino por la maldad del liderazgo judío. Enfatizan también los evangelios que sus juicios fueron injustos. Él fue condenado por razones políticas. Entre los 4 evangelios podemos entender que habían 6 juicios de Jesús. 3 juicios judíos y 3 juicios por los gentiles. Y hay muchas irregularidades en eso.
que era ilegal. Por ejemplo, hicieron uno de los juicios en la casa del sumo sacerdote antes de que empezara el día. Eso fue ilegal, no se permitía en la ley judía. Entonces hay muchas irregularidades. Ellos buscan a testigos y al principio no pueden encontrar testigos y luego encuentran a testigos falsos que mentiran. ¿Okay? Con testigos falsos ellos manipulan las palabras de Jesucristo. O sea, no es justo lo que le está pasando. Aún Pilato, inciso C, lo declaró inocente. Cada uno de los evangelios enfatiza eso. De hecho, Juan lo enfatiza más. Su interacción con Pilato y la conclusión de ese gobernador era: este hombre es inocente. ¿Puede leer Mateo 27, 23 al 25, por favor? Porque, ¿qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó todo el pueblo. Okay. Otro énfasis, otra historia que tenemos en los evangelios es la historia de Jesús en Getsemaní y su oración, que demuestra lo que había dicho Isaías 53. Él se somete a la muerte. Él viene como el cordero al matadero. Entonces, él le pide a Dios que Dios le salve de ese evento, pero como un hombre piadoso, sumiso a la voluntad de su Padre, él dice que no sea mi voluntad, sino su voluntad. También enfatiza en los evangelios que la muerte de Jesús es parte del plan soberano de Dios, el plan soberano de Dios. ¿Puede leer, hermano, los 3 pasajes? Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Okay, quiero notar aquí esa palabra, la hora. A través del ministerio, su ministerio, Jesús ha hecho referencia a eso. Ha dicho varias veces: mi hora no ha llegado. O sea, a través de su vida, Él está consciente de esta verdad. Yo tengo una hora, viene un momento, y está diciendo aquí: ya ha llegado mi hora. Mi muerte es parte del plan soberano de Dios. Siga, por favor. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Okay. Todo es cumplimiento de profecía. La última cosa que quiero notar, hablando de la muerte de Cristo, quiero notar cómo todos los detalles de su sufrimiento serán identificados como parte del plan profetizado de Dios. Los evangelistas toman mucho tiempo para contar la historia de los juicios y del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. Y aquí tengo una lista de más o menos 20 detalles con la muerte de Cristo que los evangelios mismos identifican como cumplimiento de profecías. Cada detalle del sufrimiento de Jesucristo fue profetizado. Por ejemplo, es traicionado por un amigo. Eso viene de Salmo 41:9. El precio de su traición, 30 monedas de plata, también fue profetizado en Zacarías. Abandonado por sus discípulos, azotado, golpeado, maltratado, se queda desfigurado. Es llevado al matadero como cordero, pero sufre en silencio. Los evangelios enfatizan que él no abrió su boca, no respondió a las acusaciones. Él sufre reproche y deshonor, como habla Salmo 69. Él muere con transgresores e intercede por los pecadores. Es colgado entre dos ladrones. Isaías había dicho que él va a morir con transgresores. Con los transgresores fue contado y luego intercede por los pecadores. Ahí en la cruz Jesús mismo dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su muerte intercede por ellos. Sus manos y sus pies son traspasados.
traspasados. Salmo 22:16. Sus vestidos son repartidos. Le dan vinagre y hiel para tomar. Un cumplimiento de Salmo 69:21. Muchos lo miraron ahí en su vergüenza, Salmo 22:17. Aún su familia y sus amigos lo ven desde lejos. Y las burlas de sus reprochadores. Jesús es abandonado por el Padre. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús cita ese pasaje para lamentar que Él ha sido abandonado por su Padre. Fue traspasado con una lanza, pero no se quebró ninguno de sus huesos. Cada detalle profetizado. Él entrega su vida. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Es sepultado en el sepulcro de un hombre rico. Igual, Isaías había dicho que él será sepultado con los ricos. El punto, hermano, y fue hace, yo creo, 2 semanas que escribí esta parte y me quedé ahí en mi oficina aplastado. O sea, increíble que cada detalle fue planeado, cada detalle fue parte del plan de Dios. Él realmente era el cordero, inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios cuando creó el mundo era un día enviar a su Hijo para hacer un sacrificio, para rescatarnos de nuestra esclavitud al pecado y hacernos ciudadanos de su reino eterno. Siguiente parte, número 3, la resurrección del Rey. La resurrección del Rey. En comparación con la narrativa de la pasión, la historia de la resurrección en los evangelios es relativamente breve, muy corto. De hecho, los evangelios no intentan interpretar la resurrección. Ellos esperan para Hechos, el libro de Hechos y las epístolas realmente explican el significado de la resurrección. Hoy en la noche, primero Dios, en Hechos y mañana en la mañana en Efesios y en Apocalipsis, vamos a ver el significado teológico de la resurrección. Pero solo quiero notar algunos énfasis de los evangelistas en cuanto a la resurrección. ¿Cuáles son sus énfasis? Bueno, enfatizan que la tumba vacía testifica a su resurrección. Ellos toman tiempo para enfatizar eso, que los discípulos encontraron su sepulcro, a la tumba como vacío. ¿Okay? Otra énfasis es que Jesús aparece varias veces a sus discípulos. A María Magdalena, otras mujeres, a Pedro, a 2 de los discípulos en camino a Emaús, a los discípulos juntos varias veces. O sea, ¿por qué es importante que Él apareció a los discípulos y a sus seguidores? Porque testifica la realidad de la resurrección. Entonces, puedo decirlo así. Los evangelios no enfatizan el significado teológico de la resurrección. Eso se queda para Hechos y las epístolas. Lo que ellos enfatizan es la realidad histórica de la resurrección. Eso es lo que ellos quieren enfatizar. Número 3, con la muerte de Jesús, la resurrección como la muerte de Jesús, la resurrección fue profetizada por Jesús y las Escrituras. Entonces ellos quieren que se quede claro que no solamente fue la muerte de Jesús que fue profetizado, sino también la resurrección fue claramente profetizada. ¿Puede leer, hermano, Mateo 28 y Lucas 24? Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Okay. Y 24, 44 a 46. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Okay. ¿Qué está escrito? Que el Mesías, el rey mesiánico,
padecerá y resucitará entre los 3 días. También los evangelios, hablando de la resurrección, enfatizan, y eso va a ser importante hoy en la noche en Hechos, enfatizan la conexión entre la resurrección y la ascensión de Jesucristo. De hecho, después en el Nuevo Testamento lo que vamos a ver es que esos 2 eventos, para nosotros 2 eventos, resurrección y ascensión, son casi parte del mismo evento. Jesús se resucitó y fue llevado al cielo donde se sentó a la diestra de su Padre. Entonces los evangelios enfatizan esa conexión. Por ejemplo, Lucas 24, 25 al 26, por favor. Entonces Jesús les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Entonces, tiene que padecer, y luego no dice y resucitar, ¿qué dice? Entrar en la gloria. O sea, la resurrección es solamente el primer paso en ese trabajo, esa obra de Dios de Filipenses capítulo 2, que dice que Dios lo ha exaltado sobre todo nombre. Juan 20, versículo 17, Jesús le dice a María: suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y otra vez, Hechos y las epístolas nos van a dar la interpretación teológica de estos eventos. Podemos terminar con la comisión del rey. Después de su muerte y su resurrección, quizá el momento más importante es la comisión del rey. Esta comisión muchas veces se llama la Gran Comisión, así lo conocemos, ¿verdad? Es importante porque nos ayuda, hermanos, a entender la conexión entre el reino de Dios predicado en los evangelios, la relación entre ese reino y la iglesia y su misión. Sin la conexión, quizás no entenderíamos la conexión entre ese reino proclamado en la vida de Jesucristo y la iglesia y la historia de la iglesia que sigue. Nos ayuda a entender que lo que pasa en el libro de Hechos y en los evangelios en el libro de Hechos y en las epístolas es la continuación de lo que pasaba en el ministerio de Jesús. Entonces, he comentado eso, que Mateo, Lucas, Marcos, empiezan sus evangelios explícitamente haciendo una conexión entre el Antiguo Testamento y los evangelios. Entonces, la gran comisión que viene al final de los evangelios y al principio del libro de Hechos hacen la misma cosa. Enseñan que hay continuidad entre la historia de los evangelios y la historia del libro de los Hechos. Entonces, vamos a leer 3 versiones de la comisión de Jesús en 3 diferentes evangelios. Primero, Juan 20, 20 y 21, por favor. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Quiero notar 2 cosas. Primero, Jesús está en una misión. Dice que el Padre me ha enviado. ¿Por qué está Jesús aquí? Porque está en una misión. Su Padre le ha enviado. Él está aquí para cumplir con una misión. Y hemos visto que desde la creación y la caída, Dios ha estado en una misión. Una parte importante del pacto abrahámico era esa promesa, que en ti serán ¿qué? Bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, Abraham tiene un papel misionero en la economía de Dios. También Israel. Le fue dado a Israel una misión. Ustedes no solamente serán mi tesoro especial y una nación santa, será un reino de sacerdotes. Están en una misión. Dios los ha escogido y los ha hecho su pueblo para ser mediadores de bendición para todas las naciones. Entonces Jesús viene como el hijo de Abraham y como el verdadero Israel, y vino para cumplir una misión, la misión de Abraham, la misión de Israel. Israel falló,
O sea, no era luz para las naciones como debería ser, pero Jesús sí ha cumplido y está llamando a sus discípulos a participar en esa misión. Entonces, punto 2, la misión de los discípulos es una extensión y continuación de su misión. Los discípulos de Jesús han heredado la misión de Abraham y de Israel también. La misión de Jesús. Cuando Él los llamó, ¿qué les había dicho? Yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Ustedes van a participar en mi trabajo de ir a todos los confines de la tierra y recoger a un pueblo que participará en mi reino. Entonces, durante su ministerio público, Jesús había mandado a los discípulos a predicar, pero solo a la casa de Israel. Por ejemplo, Mateo 10, 5 y 6. Jesús dice, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso fue durante su ministerio. Pero ahora, ¿qué se ha cumplido? Hay un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no se limita a una sola nación. El nuevo pacto es ¿para quién? Para todas las naciones. Lo que Dios quiere hacer con el nuevo pacto es recoger a un pueblo de todas las naciones. Entonces Jesús ahora dice, ok, esa provisión ya se ha terminado. Ahora quiero que ustedes vayan a todas las naciones como pescadores para recoger a mi pueblo de las naciones. Lucas 24, 44 al 49, por favor. Después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Okay. Otra versión de la comisión de Jesús. Parece que varias veces en esos últimos días hizo esa comisión a sus discípulos. ¿Qué enfatiza ese relato en Lucas? Okay. Enfatiza primero que el evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Estas palabras, todas las naciones, traducen las palabras griegas pantata etne. Pantata etne. Okay. ¿Qué significa? A todas las naciones. Y quiero introducir estas palabras porque son palabras muy importantes en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Okay. La extensión del Evangelio a todas las naciones representa la culminación de la historia y la revelación bíblica. Okay. ¿Qué es lo que Jesús dice que está escrito? Okay. Bueno, dice que está escrito que va a morir, que va a resucitar, pero versículo 47 dice que también se está escrito que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿A quién? Pantata etne, a todas las naciones. Entonces, desde Génesis 3:15, el plan de Dios ha sido rescatar no solamente a una nación, sino a todas las naciones, a la raza humana. Entonces podemos ver el uso de esas palabras griegas en la traducción griega del Antiguo Testamento a través de la historia del Antiguo Testamento. Notan el uso de esas palabras. Por ejemplo, Génesis 22:18. En tus simientes serán bendecidas, ¿qué? Pantata etne, todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Hermano, ¿puede ayudarme con los otros pasajes? Y póstrense ante él, el rey davídico, todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones, sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditas por él los hombres, llámenlo bienaventurado todas las naciones. Okay, entonces notan ahí que allí tenemos la bendición de Abraham, ¿verdad? Sean benditas por él los hombres. Okay, entonces bendición para todas las naciones. ¿Puede seguir, hermano?
Amós. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Sigue, por favor. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que es increíble aquí no es simplemente que se usan esas palabras todas las naciones. Lo que es increíble es que cada uno de esos pasajes son pasajes súper importantes en la teología del Antiguo Testamento. O sea, Daniel 7, cómo el Hijo del Hombre recibe dominio de la mano del anciano de días para gobernar, para dominar, para reinar sobre todas las naciones. ¿Okay? La expectativa de un día Jerusalén será exaltada, de que todas las naciones vendrán a Jerusalén para adorar a Dios. La promesa de lo que Dios va a hacer para restablecer la monarquía davídica en Amós 9. Y como todas las naciones también participarán en ese reino. Salmo 72, un salmo davídico. Génesis 22, 18, el pacto abrahámico. El punto es que a través del Antiguo Testamento el plan de Dios siempre ha sido incluir pantata etne, todas las naciones. Y Jesús mismo afirma eso en su sermón escatológico en Mateo 24, 14. Él dice, este evangelio, y me encanta que dice, el evangelio del reino. Porque las buenas noticias tienen que ver con el reino. El evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Pantata etne. Y entonces vendrá el fin. Entonces, número 3, la misión de la iglesia será extender el mensaje del reino de Dios a todas las naciones. Y eso será, o se aclarará aún más en el último pasaje, que es Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20 dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, pantata etne, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces notan primero, hermanos, que la base de la comisión es la autoridad real, universal de Jesús. ¿Cómo empieza su gran comisión? Toda, ¿qué? Autoridad me ha sido dado. Siempre ha sido el plan de Dios darle a esta persona autoridad real. Génesis 3:15, la simiente de la mujer que va a levantarse para aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis 49:10, el hijo de Judá, de él saldrá ¿qué? Un verdadero rey que merece la obediencia de las naciones. Números 4, ese rey como estrella que saldrá de Jacob y que aplastará la cabeza de Edom. Segundo de Samuel 7, el hijo de David que recibiría un trono y un reino eterno. Salmo 2, Dios responde a la rebelión de las naciones diciendo, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y le he dicho, tú eres mi hijo. Daniel 7, el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y recibe de él gloria y potestad y dominio para gobernar todos los pueblos, naciones y lenguas. Salmo 111, Dios dice a este hombre, este hijo de David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, siempre ha sido el plan de Dios dar a Jesucristo
dominio y autoridad universal. Y está aquí diciendo Jesucristo, toda autoridad, eso se ha cumplido. Con mi muerte y mi resurrección, y vamos a hablar más de eso en Hechos en la noche, yo he recibido toda esa autoridad. Entonces, hermanos, la base de la gran comisión es la autoridad de Jesús como rey. Estamos entonces, cuando estamos evangelizando, cuando estamos predicando el evangelio del reino, ¿qué estamos haciendo? Número 2, la misión a las naciones es la extensión del reino, la extensión de la autoridad real de Jesús. Tienen ellos que hacer discípulos de todas las naciones. Pantata ethne. Ahora, ¿qué es un discípulo según Jesucristo en este pasaje? Bueno, es alguien que primero se ha bautizado. ¿Qué implica el bautismo? Es una identificación pública con el Mesías, el Rey. Estoy diciendo, yo me he sometido a Él. Él es mi Rey y es mi Señor. La segunda parte de hacer discípulos es enseñarles a someterse a qué. ¿A qué? Que guarden todo lo que le es enseñado o mandado. Yo he recibido de Dios toda autoridad. Entonces, un seguidor de mí es alguien que se ha sometido a mi palabra. Adán y Eva no se sometieron a la palabra de Dios. Perdieron el reino. Israel no se sometió a la palabra de Dios. ¿Por qué? Desobedecieron a Dios y vino maldición sobre ellos. Pero el Hijo de Dios ha obedecido perfectamente a su Padre y Él extiende su reino por medio de hacer discípulos de sí mismo que también se someten a su palabra. La predicación del Evangelio es la extensión del reino. Y punto 3, por medio de la predicación del Evangelio, el reino de Dios se está extendiendo. Y número 4, de esta manera Jesús está edificando su iglesia. Y eso nos prepara para el libro de los Hechos. La palabra iglesia se había usado en el libro de Mateo, de la boca de Jesucristo, Mateo 16, cuando Él dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Entonces Pedro acaba de confesar, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. O sea, Pedro entiende quién es Jesús. Y Jesús les dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces voy a hacer algo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, la extensión del Evangelio, la predicación del Evangelio va a extender el reino de Dios, pero eso va a ocurrir también en medio de conflicto. ¿Okay? Cuando se extiende el reino, las puertas de Hades estarán allí. O sea, la serpiente y su simiente estarán batallando. Pero Jesús dice, al final de cuentas, la extensión de mi reino será exitoso. Y eso otra vez nos prepara para el libro de los Hechos y la extensión del Evangelio a los confines de la tierra. La predicación del Evangelio del reino a todas las naciones. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, gracias por lo que nos estás enseñando y nuestro deseo, Dios, es que Jesucristo, tu Hijo, sea exaltado y glorificado. Entonces glorifica su nombre, pedimos, Dios, en nuestros corazones, en nuestros afectos, en nuestras mentes, para que lo podamos adorar mejor y amar más y servir mejor, para la gloria de su nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.